Alfredo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por convocarme, Fernando. A vos, como siempre, por tu gentileza y por ser tan didáctico para explicar los temas tan complicados como la economía en un complicado país como la Argentina. Primero, tu opinión sobre el acuerdo y en concreto, si es patear para más adelante un problema o una reestructuración con una quita de intereses más importante, porque en lugar de pagar 7% de interés vamos a pagar 3%. Bueno, yo creo que es una buena noticia que el gobierno finalmente haya podido acordar con los tenedores de estos bonos que fueron emitidos bajo legislación extranjera. Es una buena noticia básicamente porque Argentina había caído en default el 22 de mayo y efectivamente esto disparaba cuestiones de juicios, como ya ocurrió en el pasado. En el pasado todos conocimos que había un juez de Nueva York que se llamaba Griesa, porque condenó a Argentina a raíz de que un pequeño porcentaje de tenedores de títulos no habían entrado en la reestructuración. O sea, digo, es una buena noticia, eso le da cierta tranquilidad, digamos, financiera, y esto debería reflejarse en algo más de tranquilidad cambiaria. Sin embargo, es obvio que es solo una parte del problema que tiene Argentina. Queda por delante los tenedores de títulos de deuda que ha sido emitida bajo legislación nacional, es decir, bajo legislación argentina, por lo cual hay todo un procedimiento con una ley y finalmente eso se arreglará. Pero sobre todo queda por delante una conversación con el Fondo Monetario Internacional. Durante estos meses, este periodo tan largo que hubo de negociación, muchas veces técnicos y funcionarios del fondo, la directora gerente entre otros, expresaron que había que ayudar a Argentina e instaban a que los tenedores privados tuviesen una mirada de contemplar las dificultades de Argentina y que fueran generosos en ese sentido. Bueno, ahora vamos a ver qué tanto ese discurso se va a aplicar en la negociación con el fondo. Argentina tiene una deuda muy grande, producto del último crédito, digamos, una deuda que está en torno a los 44, 45 mil millones de dólares, y que obviamente no la va a poder pagar, de manera tal que ahí hay una discusión de refinanciamiento. Ese acuerdo en realidad está caído, o sea que Argentina deberá gestionar otro programa para de esta manera tratar de cumplir con eso. Esto por una parte. Por otra parte, cuando uno mira el perfil de vencimiento de estos títulos que se van a entregar para sustituir a los que no hemos pagado, bueno, está claro de que hay un periodo en el cual baja mucho la carga que hay que afrontar, pero bueno, eso en algún momento más adelante llega. Argentina ha cedido, tal cual vos decías, en varias oportunidades. En abril dijo, esta es mi oferta, y después en repetidas oportunidades el ministro Guzmán dijo, esta es la última oferta. Pero fue transitando gradualmente desde aquello que técnicamente es el valor presente neto, es decir, cuánto de lo que voy a pagar de un bono de $100, cuánto vale hoy, digamos. Porque si yo le voy a pagar los $100 dentro de 10 años, obviamente hoy no valen $100. Bueno, eso que se llama valor presente neto, Argentina comenzó ofreciendo algo menos de $40 por cada 100. Y va a terminar pagando prácticamente $55 por cada 100, que se acerca bastante a lo que había trascendido, era el pedido de uno de los grupos, de un fondo de los más duros, que es BlackRock. O sea que a la pregunta, ¿es patear para adelante? Es patear para adelante. ¿Es una buena noticia? Es una muy buena noticia. ¿Qué nos queda por delante? Hace algunos días, digamos, un colega me preguntaba qué hubiera pasado si Argentina no acordaba. Me decía, íbamos al infierno. Y yo digo, bueno, íbamos a algo parecido al infierno. Me dice, entonces ahora vamos al paraíso. Yo dije, no, en realidad ahora tenemos por delante el purgatorio. ¿Por qué? Porque habrá que hacer, digamos, un esfuerzo fiscal, tener mucha prudencia monetaria, para hacer que efectivamente esa palabra que ha usado reiteradamente el ministro Guzmán, que es la sustentabilidad, efectivamente sea así. Es decir, efectivamente podamos iniciar un camino en el cual
la agenda tiene todos los problemas que teníamos antes de este desgraciado suceso de la pandemia del COVID-19, pero ahora con mucho más desequilibrio. Si teníamos problemas fiscales, este año vamos a tener un déficit fiscal que va a estar entre el orden de 8 o 9 puntos del producto. Si teníamos recesión, este año vamos a tener una caída del Producto Interno Bruto que seguramente va a ser más del 10%. Si teníamos inflación, la expansión monetaria es probable que genere presiones adicionales sobre la tasa de inflación, que por ahora no la percibimos tanto porque se derrumbó la actividad económica. Entonces, por el lado de la demanda, digamos, eso explica que los precios no se muevan mucho, porque tenemos precios congelados, porque tenemos el dólar relativamente tranquilo, el dólar oficial, y porque tenemos además tarifas congeladas. Pero bueno, eso no es para siempre, de manera tal que las semanas que vienen van a ser singularmente difíciles para el gobierno. La salida de esta situación cuando pase este confinamiento que ha llevado el COVID-19 son sumamente complicados y sin lugar a dudas el gobierno va a tener que ir monitoreando con mucho cuidado las principales variables macroeconómicas para evitar dificultades aún mayores. Y esto, y con esto, digamos, cierro mi opinión, esto no solamente es desde el punto de vista de la técnica de la política económica. Hace falta además que desde el punto de vista de la política en general exista un clima adecuado para que el gobierno va a diseñar un programa económico, más allá de que discursivamente a alguno le guste la palabra o no, lo va a tener que diseñar para hablar con el fondo, pero además para salir lo más ordenadamente posible de esta compleja situación en que estamos hoy, ¿no? Claro, bueno, a eso apuntaba la próxima pregunta, Alfredo, porque obviamente que con el acuerdo ya logrado, es cierto que ahora viene la negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero también es cierto que el gobierno, si no es un plan, porque el presidente sostiene que no le gustan los planes económicos, deberá pensar en cuáles son las medidas más importantes que deberá tomar para poder generar la riqueza necesaria para hacer viable la deuda. Es decir, cómo crecer económicamente, cómo crece el país para poder generar dólares genuinos, para poder pagar esta deuda que se ha reestructurado, más la deuda que se va a reestructurar con el fondo. Es decir, para que el país empiece a crecer y tengamos el dinero para enfrentar las necesidades nuestras y las externas, ¿verdad? Sí, ahí me parece que hay dos cuestiones que son centrales. Una es que va a tener que tener un programa fiscal, porque obviamente la expansión del gasto público, que fue imprescindible en el contexto de esta pandemia para atender familias, para atender situaciones de empresas, etcétera, obviamente no se sostiene en el tiempo. Las alternativas para reducir un déficit fiscal que va a ser muy alto no pasan tampoco por decir simplemente voy a aumentar impuestos, porque la presión fiscal de Argentina ya es muy alta. O sea, deberá tener mucha prudencia fiscal, mucho cuidado en lo monetario, ¿no? Porque en realidad yo digo, no importa si el presidente una vez dijo que con los intereses de las LELIC le iba a aumentar a los jubilados y finalmente no lo hizo. Lo que importa es que a futuro ese problema de las LELIC es un problema que existe. Y cuando uno mira la expansión de la cantidad de dinero en la economía, a pesar del monto de LELIC que ya está colocado, obliga a pensar de que va a tener que haber algunas decisiones para esterilizar parte de la masa monetaria y evitar que eso pueda tener presión sobre los precios o presión sobre el tipo de cambio. Adicionalmente, Fernando, vamos a ver renacer la puja distributiva, porque en este periodo los asalariados y sus representantes obviamente están dispuestos a aceptar un deterioro en el salario para no perder el empleo. Pero eso tampoco dura para siempre. Cuando vayamos saliendo de esto, va a haber fuertes reclamos para la recuperación salarial. O sea, digo, hay muchas variables a tener en cuenta. Y si uno dice, ¿cómo vamos a crecer? Bueno, está claro que el gobierno va a tener que tener una estrategia, más con el acuerdo de deuda que seguramente suscribiremos también con el fondo, una estrategia en la cual Argentina exporte más. Es decir, y para exportar más
va a haber que mirar qué pasa con la variable tipo de cambio, qué pasa con el sistema tributario, que a veces atenta contra la posibilidad de exportación, y eso sería conveniente un programa que a mí me parece que la decisión del gobierno de crear comisiones, esto que ha sido, ya hoy creo que hubo una reunión de la Comisión de Comercio Exterior, me da la impresión, yo prefiero en este tipo de circunstancias que la responsabilidad esté en cabeza de una persona y no de una comisión, ¿no? Porque cuando se particionan demasiado las competencias, en realidad lo que ocurre es que es más difícil el proceso de decisión. Alguna vez conversamos, yo decía en la época del gobierno anterior que no me parecía bien lo que Macri hacía de dividir tanto las competencias del Ministerio de Economía. En otros países puede funcionar, pero en Argentina los ministros que nosotros recordamos, un éxito aunque sea durante un periodo, fueron ministros que concentraban cierto poder de veto sobre el resto de los ministros. Y bueno, ahora esta de las comisiones ojalá funcione. Me gustaría más que fuese un ministro el que hiciera eso. Para mí lo ideal sería que Guzmán dejara de ser el ministro de la deuda externa y fuera el ministro de Economía de la Nación.